Hola, mi nombre es Lisbeth Colón, perteneciente al grupo número 15 de anatomía, y en el día de hoy les hablaré sobre lo que es la irrigación del miembro inferior. Las ramas del miembro inferior se dividen en tres grupos: las ramas viscerales, que terminan en los órganos contenidos en la cavidad pélvica; las ramas parietales intrapélvicas, que se distribuyen en las paredes internas de la pelvis; y las ramas parietales extrapélvicas. Estas emergen de la cavidad pélvica y contribuyen a la vascularización del miembro inferior. Estas ramas extrapélvicas son la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior o isquiástica, la obturatriz y la pudenda interna. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la arteria obturatriz. Esta, desde su origen, se dirige anteriormente, aplicada a la pared lateral de la pelvis menor, hasta el conducto obturador, en el cual se introduce para penetrar en el muslo en el interior del conducto obturador. Esta se divide en dos ramas terminales, las cuales son una rama anterior y otra posterior. La rama anterior se dirige anterior e inferiormente, y esta se encarga de suministrar ramas a los músculos obturadores externos, aductores y grácil, así como al escroto o a los labios mayores. Tenemos la rama posterior que mencioné, que se dirige posterior e inferiormente, y esta proporciona en su origen una rama intrapélvica que se ramifica sobre la cara interna de la membrana obturatriz; una rama acetabular que se introduce en la costadura acetabular a lo largo del ligamento del fémur hasta la cabeza del mismo; y ramas musculares destinadas a los músculos obturadores externos y aductores. Asimismo, tenemos la arteria glútea superior, que atraviesa el plexo sacro entre el tronco lumbosacro y en el primer nervio sacro. Inmediatamente después emerge de la pelvis menor por la parte superior de la costadura ciática mayor, inmediatamente superior al músculo piriforme. Esta a su vez se divide en una rama superficial y en una rama profunda. En el mismo orden tenemos la arteria glútea inferior, que, como dije, recibe el nombre de isquiática, que esta, en lo que es la arteria glútea inferior, emerge de la pelvis menor por la parte inferior de la escotadura ciática mayor. Además, es inferior al músculo piriforme y medial a la arteria pudenda interna. Por último, en este grupo de las ramas extrapélvicas tenemos lo que es la arteria pudenda interna, que esta pertenece a lo que es la región glútea, tan solo en una pequeña porción de su trayecto, y alcanza esta región al pasar por la porción inferior de la escotadura ciática mayor, inferior al músculo piriforme y lateral a la arteria glútea inferior. También tenemos lo que es la arteria femoral. La arteria femoral es continuación de la arteria ilíaca externa. Esta está situada en la parte anteromedial del muslo y se extiende desde el ligamento inguinal hasta el hiato del músculo aductor. Además, inferiormente a este anillo se convierte en lo que es la arteria poplítea. Esta a su vez tiene un sinnúmero de ramas colaterales, que entre las principales son 6, donde podemos mencionar lo que es las arterias epigástricas superficial, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa superficial, la pudenda externa profunda, la femoral profunda y además la descendente de la rodilla. Tenemos también lo que es la arteria poplitea, que es la continuación de la arteria femoral que ya hablé anteriormente, que se inicia con el hiato aductor, atraviesa de superior a inferior lo que es la fosa poplitea y termina en el arco tenidoso del músculo sóleo, donde se divide en arteria tibial anterior y arteria tibial posterior.
Esta tiene o proporciona lo que es numerosas ramas colaterales, donde tenemos dos arterias superiores de la rodilla, una arteria media de la rodilla, dos arterias inferiores de la rodilla y dos arterias musculares, que estas son denominadas arterias surales. Continuamos con lo que es la arteria tibial anterior. Esta es la rama de bifurcación anterior de la arteria poplítea. Desde su origen, esta se dirige anteriormente y atraviesa el orificio comprendido entre la tibia, el peroné y el borde superior de la membrana interósea de la pierna. Entonces, después, esta desciende hasta el borde inferior del retináculo inferior de los músculos extensores, donde recibe el nombre de lo que es la arteria dorsal del pie. Entonces, esta a su vez tiene 5 ramas colaterales principales, que son las arterias recurrente tibial posterior, la recurrente tibial anterior, la recurrente peronea anterior, la maleolar anterior medial y la maleolar anterior lateral. Continuamos con la arteria dorsal del pie, que es el nombre que recibe ya en su final la arteria tibial anterior. Esta comienza en lo que es el borde inferior del retináculo inferior de los músculos extensores, donde continúa a la arteria tibial anterior, como ya les mencioné anteriormente. Y esta posee 5 ramas colaterales principales, que son la arteria tarsiana lateral, del seno tarsano, la tarsiana medial, la arqueada y la metatarsiana dorsal del primer espacio interóseo. Continuamos con lo que es el tronco tibioperoneo, que se denomina así a lo que es a la porción de la arteria tibial posterior situada entre el origen de la arteria tibial anterior y la arteria peronea. Es variable y puede hallarse ausente. Esta se inicia en el arco tecnidoso del músculo sóleo y desciende verticalmente, terminando después de un trayecto de 3 o 4 centímetros en el punto de origen de la arteria peronea. Entre sus ramas colaterales hay que señalar 2, que son la arteria recurrente tibial media y la arteria nutricia de la tibia. Tenemos además lo que es la arteria peronea, que esta se origina lateralmente a la arteria tibial posterior y se extiende en el plano muscular profundo de la pierna desde la terminación del tronco tibio-peroneo hasta el extremo inferior de la membrana interósea de la pierna y da origen a lo que es la rama perforante. Tenemos además lo que es la arteria tibial posterior, que se origina inferiormente al origen de la arteria tibial anterior. Desciende oblicuamente en sentido inferior y ligeramente medial sobre el plano muscular profundo de la pierna hasta la entrada del canal calcáneo. Entonces, la arteria tibial posterior se incurva anteriormente para entrar en una corredera, donde termina dividiéndose en lo que es la arteria plantar medial y plantar lateral. Por último, y no menos importante, tenemos las arterias plantares, que esta constituye lo que es la arteria tibial posterior, que se divide en el canal calcáneo en 2 ramas terminales, que ya mencioné anteriormente, que es la plantar lateral y la plantar medial. Entonces, hablando un poco de la arterial plantar lateral, esta es más voluminosa que la medial y parece ser la prolongación de la arteria tibial posterior, mientras que la arteria plantar medial es mucho más pequeña que la precedente y se dirige en sentido directamente anterior hacia el dedo gordo, como conocemos. Esta además al principio se halla cubierta por el músculo aductor del dedo gordo y cruza la cara inferior del tendón del músculo flexor largo de los dedos. Aquí tenemos un resumen sobre lo que es la irrigación completa del miembro inferior. Muchas gracias por su atención, esperando que sea de mucho aprendizaje.